Hay una pregunta que puede sonar filosófica, pero en realidad decide el destino de una vida entera. ¿Qué es la verdad? No es una pregunta pequeña, no es una curiosidad para personas religiosas. Es la pregunta que Pilato hizo delante de Jesús, sin darse cuenta de que tenía frente a sus ojos la respuesta que toda la humanidad había buscado desde el principio. Pilato preguntó qué es la verdad, pero la verdad estaba de pie delante de él, respirando, hablando, mirándolo con una autoridad que no venía de Roma ni de ningún trono humano. Y esa escena nos confronta, porque muchas personas hoy siguen haciendo la misma pregunta, pero no quieren rendirse cuando Dios les muestra la respuesta. Vivimos en una generación saturada de información, pero hambrienta de verdad. Nunca el ser humano tuvo tantos datos al alcance de la mano, tantas voces, tantas opiniones, tantos análisis, tantos discursos, tantas pantallas, diciendo qué pensar, qué sentir, qué defender, qué odiar, qué comprar, qué creer. Y aún así, pocas generaciones han estado tan confundidas por dentro, porque la información puede llenar la mente, pero solo la verdad puede liberar el alma. La información puede entretenerte, puede impresionarte, puede distraerte, incluso puede manipularte, pero la verdad de Dios no viene a entretenerte, viene a sacarte de la esclavitud. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero debemos escuchar bien, no dijo que la verdad te haría cómodo, no dijo que la verdad siempre te daría la razón, no dijo que la verdad confirmaría tus costumbres, tus tradiciones, tus heridas o tus opiniones personales, dijo que la verdad te haría libre. Y para que una persona sea libre, primero tiene que aceptar que puede estar atada. Esa es la parte que más nos cuesta. Nos gusta pensar que somos libres porque decidimos, compramos, hablamos, opinamos, viajamos, elegimos. Pero una persona puede tener libertad exterior y seguir siendo esclava por dentro. Hay esclavitudes que no llevan cadenas visibles. Hay personas esclavas de una mentira que alguien sembró en su niñez. Esclavas de una culpa que nunca llevaron a la cruz, esclavas de una identidad rota, esclavas del miedo a no ser aceptadas, esclavas de una relación que las destruye, esclavas de la aprobación de otros, esclavas de una doctrina falsa que les roba la paz, esclavas de la idea de que Dios está siempre enojado, lejos, indiferente o esperando que fallen para castigarlas. Y lo más peligroso es que muchas veces el esclavo no sabe que es esclavo, porque ya se acostumbró a vivir dentro de su prisión. Por eso la verdad no solo consuela, también despierta. Y a veces despertar duele. Cuando la luz entra en una habitación, no solo muestra lo bonito, también muestra el polvo. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, no solo trae promesas, también revela engaños. No solo te dice Dios te ama, también te dice esa mentira te está gobernando. No solo te dice hay gracia, también te dice deja de justificar lo que te destruye. La verdad viene con misericordia, pero también viene con autoridad. Y si una iglesia solo da misericordia sin verdad, produce gente cómoda en sus cadenas. Pero si solo da verdad sin misericordia, puede herir sin restaurar. Cristo trae ambas, gracia y verdad. Desde el principio Dios quiso que el hombre caminara en verdad. Dios no creó al ser humano para vivir confundido, manipulado, perdido entre voces contradictorias. La verdad de Dios fue revelándose progresivamente a lo largo de la historia. Adán recibió luz para su tiempo. Abraham recibió promesa. Moisés recibió un gran depósito de instrucciones para el pueblo. Los profetas trajeron advertencia, dirección, corrección y esperanza. Pero llegó un momento glorioso en que la verdad no solo fue escrita en tablas, ni anunciada por profetas, ni enseñada por mandamientos. La verdad se encarnó en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Por eso Jesús no dijo solamente yo enseño la verdad, Él dijo yo soy la verdad. Esto cambia todo, porque si la verdad fuera solo una idea, cada uno podría discutirla desde su punto de vista. Si la verdad fuera solo una tradición, cada cultura podría adaptarla a su conveniencia. Si la verdad fuera solo una emoción, cambiaría cada mañana según nuestro estado de ánimo. Pero si la verdad es Cristo, entonces no se negocia, se recibe, se cree, se sigue, se obedece. Cristo no es una verdad más dentro de un mercado espiritual lleno de opciones. Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí el mundo moderno se incomoda, porque vivimos en tiempos donde muchas personas dicen, esa es tu verdad, esta es mi verdad, pero la verdad no se vuelve verdad porque me conviene. Una mentira no deja de ser mentira porque me hace sentir bien.
Una idea equivocada no se vuelve sana porque muchas personas la repiten. Un camino no deja de conducir a muerte porque parece agradable al principio. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y ese es el drama de la humanidad. No solo pecamos, muchas veces defendemos el camino que nos destruye. Por eso Jesús no vino a mejorar un poco nuestras opiniones, vino a salvarnos de nuestra mentira más profunda, la mentira de que podemos vivir separados de Dios y aún así estar completos. Esa fue la raíz desde el Edén. El engaño siempre susurra: Dios te está quitando algo, puedes decidir por ti mismo, puedes construir tu verdad, puedes ser tu propio centro. Y el ser humano, creyendo que se libera de Dios, termina esclavo de sí mismo, esclavo de su orgullo, esclavo de su deseo, esclavo de su miedo, esclavo de su vacío. Pero cuando Cristo entra, no viene a añadir una idea religiosa a tu vida, viene a romper el yugo de la mentira, viene a mostrarte quién es Dios, quién eres tú, qué es el pecado, qué hizo la cruz, qué significa el perdón, qué valor tiene tu alma y hacia dónde debes caminar. La verdad te libera porque te devuelve a la realidad de Dios. Te libera de vivir fingiendo, te libera de llamarle normal a lo que te está matando, te libera de creer que tu pasado tiene la autoridad final, te libera de tener que sostener una imagen falsa, te libera de vivir bajo voces que no tienen derecho a definirte. Pero escucha esto, la verdad no libera al que la escucha solamente, libera al que la conoce, la abraza y camina en ella. Hay personas que oyen la verdad cada semana y siguen igual porque nunca la dejan entrar hasta el nivel de la obediencia. Dicen amén, pero no cambian. Se emocionan, pero no se rinden. Reconocen que la palabra es buena, pero siguen alimentando la mentira cuando nadie los ve. Y ahí está el peligro. La verdad admirada desde lejos no rompe cadenas. La verdad obedecida sí. Por eso el salmista oraba: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. No dijo, enséñame tu verdad para discutirla. No dijo, enséñame tu verdad para sentirme superior. No dijo, enséñame tu verdad para usarla contra otros. Dijo, caminaré yo en tu verdad. Esa es la señal de un corazón que va en serio con Dios. No busca la verdad como un concepto bonito, sino como un camino donde poner los pies. Y hoy la pregunta no es solamente si crees que Jesús dijo la verdad. La pregunta es si estás dispuesto a que Jesús tenga razón sobre ti, sobre tu carácter, sobre tus decisiones, sobre tu casa, sobre tus heridas, sobre tus deseos, sobre tus prioridades, sobre tus relaciones. Porque muchos quieren a Cristo como consuelo, pero no como verdad. Quieren que Él los abrace, pero no que los corrija. Quieren que les dé paz, pero no que exponga la mentira que les robó la paz. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que no nos deja viviendo engañados. La verdad de Cristo puede doler al principio, pero no viene para destruirte, viene para liberarte. Y si hoy permites que su palabra empiece a alumbrar las zonas oscuras de tu vida, tal vez descubrirás que la prisión donde estabas no era tu destino. Era una mentira demasiado vieja. Y Cristo vino para abrir la puerta. Y cuando Cristo abre la puerta de una prisión interior, muchas veces lo primero que descubrimos es que llevábamos años llamando libertad a una forma de esclavitud. Ese es el engaño más peligroso. No el que se ve claramente como pecado, sino el que se disfraza de normalidad. Hay personas que dicen, yo soy libre, yo decido, yo hago lo que quiero, pero no pueden dejar de odiar, no pueden perdonar, no pueden apagar una pantalla, no pueden cerrar una puerta que saben que los destruye. No pueden dormir en paz, no pueden vivir sin aprobación. No pueden mirar el futuro sin miedo. Entonces, ¿qué clase de libertad es esa? Jesús pronunció aquellas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en un mundo donde la esclavitud era una realidad visible, no era una metáfora lejana. Había personas que pertenecían legalmente a otros, personas que no decidían su destino, no controlaban su tiempo, no podían proyectar su futuro. Algunos esclavos vivían en condiciones menos duras que otros. Algunos tenían funciones más respetadas, algunos incluso administraban asuntos importantes, pero seguían siendo esclavos. Podían tener ciertas comodidades, pero no eran verdaderamente libres. Y eso tiene una aplicación espiritual muy seria, porque también hoy hay esclavitudes con apariencia de normalidad. Hay gente esclava pero con buena ropa, esclava pero con una sonrisa en las redes,
Esclava, pero con una casa ordenada. Esclava, pero con lenguaje religioso. Esclava, pero diciendo amén en un culto. Y aquí no hablamos para condenar a nadie, sino para despertar. Porque Cristo no vino a mejorar la decoración de nuestra cárcel, vino a romper las cadenas. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. No simplemente personas con algunos errores, no simplemente individuos con hábitos imperfectos, sino esclavos. Y el esclavo puede acostumbrarse tanto a su amo que ya no imagina otra vida. Así hay personas que han vivido tanto tiempo bajo la culpa que piensan que la culpa es su identidad. Han vivido tanto tiempo bajo la mentira que piensan que la mentira es verdad. Han escuchado durante años: tú no sirves, tú no puedes, tú nunca vas a cambiar, Dios no te va a usar, tu historia ya te arruinó. Y sin darse cuenta empezaron a vivir obedeciendo voces que no venían de Dios. Pero cuando Cristo viene, trae una libertad distinta. No una libertad superficial de hago lo que me da la gana. Esa no es libertad. Muchas veces es otra forma de esclavitud con otro nombre. La libertad bíblica no es poder pecar sin consecuencias. Es poder escoger lo que antes no podías escoger. Es poder decir no a lo que te dominaba. Es poder mirar la tentación y decir ya no eres mi amo. Es poder escuchar una acusación y responder Cristo ya pagó por mí. Es poder levantar la cabeza, no por orgullo, sino porque la sangre de Jesús compró tu libertad. Por eso Pablo les decía a los Gálatas que no usaran la libertad como ocasión para la carne. Qué advertencia tan necesaria, porque hay personas que salen de una esclavitud para entrar en otra. Salen del legalismo, pero entran en libertinaje. Salen del miedo, pero entran en soberbia. Salen de una tradición seca, pero entran en una espiritualidad sin obediencia. Y entonces dicen, soy libre. Pero la pregunta es, ¿libre para qué? Cristo no te libera para que vuelvas a servir a otro amo. Cristo te libera para que puedas amar a Dios, servir con gozo, vivir en santidad, caminar en verdad y hacer lo que antes tu carne no quería hacer. La historia de Onésimo nos muestra esto con una belleza tremenda. Era un esclavo que huyó, un hombre marcado por una deuda, por un pasado complicado, por una ruptura real. Su nombre significaba útil, pero su vida había terminado representando lo contrario. Y cuando se cruza con Pablo, no recibe solamente una solución social, recibe el evangelio. Cristo entra en su historia y aquel que antes era visto como inútil empieza a ser llamado hermano. La gracia no borra mágicamente la responsabilidad, pero sí cambia la identidad. No niega el daño, pero abre camino de reconciliación. No tapa el pecado, pero muestra que la cruz tiene poder para restaurar lo que parecía perdido. Y esto es muy importante. Pablo intercede por Onésimo. Le dice a Filemón en esencia, recíbelo. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta. ¿No ves ahí un reflejo del evangelio? Nosotros llegamos delante de Dios con deuda. Llegamos con pecado. Llegamos con historias que no podíamos arreglar por nosotros mismos. Y Cristo se puso en medio. Cristo no dijo, no pasó nada. Dijo, ponlo a mi cuenta. La deuda que no podíamos pagar fue cargada sobre Él. La culpa que nos condenaba fue llevada a la cruz. La libertad que no podíamos comprar fue comprada con sangre. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo como esclavos si el Hijo nos hizo libres? ¿Cómo vamos a seguir creyendo la mentira después de haber conocido la verdad? ¿Cómo vamos a permitir que una enseñanza falsa, una voz humana, una tradición torcida o una acusación del pasado tenga más autoridad que la obra perfecta de Cristo? Aquí es donde tenemos que hablar de las mentiras religiosas, porque no todas las cadenas vienen de la calle, algunas se colocan incluso con lenguaje espiritual. Hay personas que aman a Dios pero viven aterradas porque alguien les enseñó mal. Les dijeron que están siempre bajo una amenaza invisible, que cada problema es una condena, que nunca son suficientes, que Cristo perdona pero no completamente, que hay que vivir mirando atrás con temor en vez de mirar a la cruz con fe. Y esas enseñanzas, aunque usen palabras bíblicas, pueden producir esclavitud si no están centradas en la verdad completa del evangelio. La verdad de Dios no niega la seriedad del pecado, pero tampoco niega la suficiencia de Cristo. No convierte la gracia en permiso para vivir desordenadamente, pero tampoco convierte la vida cristiana en una prisión de miedo. La verdad corrige sí, pero corrige para levantar. Confronta sí, pero confronta para liberar. Desnuda la mentira sí, pero no para dejarte avergonzado en el suelo, sino para vestirte con la verdad de Cristo.
Por eso es tan urgente aprender a discernir. Una mentira clara puede ser fácil de rechazar, pero lo peligroso es cuando se mezcla verdad con error. Una frase bíblica aquí, una exageración allá, un texto fuera de contexto, una promesa usada para manipular, una advertencia convertida en amenaza, una doctrina que menciona a Cristo pero no lleva al descanso en Cristo. Ahí se necesita palabra, Espíritu Santo y humildad. Porque una media verdad puede esclavizar más que una mentira evidente. Y tal vez hoy Dios quiere mostrarte una mentira que has estado abrazando como si fuera verdad. Tal vez creíste que no vales. Tal vez creíste que Dios solo te soporta. Tal vez creíste que tu pasado tiene más poder que la sangre de Jesús. Tal vez creíste que nunca podrás cambiar. Tal vez creíste que tu temperamento es una excusa eterna. Tal vez creíste que la paz depende de que todos te aprueben. Tal vez creíste que estar ocupado es lo mismo que estar fructificando. Tal vez creíste que si tienes cosas entonces estás bendecido aunque tu alma esté vacía. Pero la verdad de Cristo empieza a romper esas frases una por una. No eres lo que te dijeron, eres lo que Dios declara sobre ti en Cristo. No estás condenado si has venido a Él con arrepentimiento y fe. No eres propiedad de tu pecado, no eres esclavo de tu pasado, no eres una víctima eterna de una mentira antigua. Cristo no derramó su sangre para dejarte viviendo en una celda abierta. Ahora bien, la libertad tiene que ser caminada. Por eso el salmista no solo dijo, enséñame tu verdad, sino caminaré yo en tu verdad. La libertad no es solo un momento de emoción en el altar, es un camino diario de obediencia. Es aprender a responder distinto. Es dejar de alimentar lo que te ataba. Es renunciar a conversaciones que fortalecen la mentira. Es abrir la Biblia cuando la ansiedad quiere dirigir tu mente. Es declarar la verdad cuando el miedo quiere gobernar tu noche. Es pedir ayuda cuando el orgullo quiere esconderte. Es corregir una vida que ya no puede seguir siendo gobernada por cadenas viejas. Y aquí queda la pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué mentira ha tenido autoridad en tu vida? No la escondas detrás de excusas. Ponle nombre delante de Dios. Porque una mentira sin nombre sigue trabajando en la sombra. Pero cuando la traes a la luz de Cristo, empieza a perder poder. Y quizá este sea el comienzo de tu libertad. Reconocer que no necesitas otra cadena con apariencia religiosa. Necesitas la verdad viva de Jesús gobernando tu mente, tu boca, tus decisiones y tu corazón. Y cuando una mentira tiene autoridad en el corazón, no se queda quieta. La mentira siempre produce fruto, pero produce fruto amargo. Primero parece pequeña, casi inofensiva, una idea, una frase, una interpretación torcida de la vida, una voz que se repite por dentro. Pero con el tiempo esa mentira empieza a dirigir decisiones, emociones, relaciones, temores, reacciones y hasta la manera en que una persona se acerca a Dios. Por eso no basta con decir, eso no importa mucho. Una mentira creída puede levantar una cárcel entera dentro del alma. Y la Biblia nos muestra esto con una seriedad que no deberíamos ignorar. Daniel, en medio de la memoria dolorosa del cautiverio, ora reconociendo que el pueblo no solo había sufrido una crisis política o militar, había sufrido las consecuencias de no haberse convertido de sus maldades ni haber entendido la verdad de Dios. Esa frase debe detenernos. No entender la verdad no es un problema pequeño. Cuando una nación, una familia, una persona rechaza la verdad de Dios, tarde o temprano empieza a construir sobre arena. Y cuando viene el viento, la casa cae. Jerusalén no cayó simplemente porque Babilonia era fuerte. El templo no fue destruido simplemente porque Nabucodonosor tenía ejército. Hubo una raíz espiritual más profunda. El pueblo había recibido advertencias, había oído la voz profética, había tenido oportunidad de volver. Jeremías predicó durante años, no con un mensaje cómodo, no con palabras diseñadas para agradar, sino con una verdad que quemaba. Arrepiéntanse, vuelvan al Señor, corrijan sus caminos. Pero había otros profetas diciendo lo contrario. Ellos anunciaban tranquilidad cuando no había paz. Decían que la ciudad era intocable mientras el pecado la estaba debilitando desde dentro. Y esto sigue ocurriendo. Siempre habrá voces que te dirán lo que tu carne quiere escuchar, voces que suavizan lo que Dios confronta, voces que llaman exageración a la santidad, voces que llaman libertad al libertinaje, voces que llaman amor a la ausencia de corrección, voces que dicen no pasa nada cuando el alma se está alejando del Señor. Pero la misericordia verdadera no le miente al enfermo diciéndole que está sano. La misericordia verdadera trae luz para que pueda ser restaurado.
Jeremías fue visto como incómodo, como negativo, como traidor, como alguien que no entendía los tiempos, pero era el que decía la verdad. Y aquí tenemos que aprender algo. La verdad no siempre será la voz más popular, pero siempre será la voz que puede salvarte. La mentira puede sonar dulce por un momento, pero te deja indefenso cuando llega la consecuencia. La verdad puede doler al principio, pero te prepara para vivir. Por eso hay que tener cuidado con la gente que solo quiere endulzarte los oídos. No todo el que te hace sentir bien te ama. A veces quien más te ama es quien se atreve a decirte, por ahí no sigas. Ahora bien, cuando hablamos de verdad, no hablamos de dureza sin compasión. La Escritura dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solo misericordia, porque una misericordia sin verdad puede convertirse en permiso para seguir destruyéndose. No solo verdad, porque una verdad sin misericordia puede convertirse en piedra lanzada desde el orgullo. Dios une ambas. Cristo miró con compasión, pero nunca negoció la verdad. Perdonó, pero también dijo, vete y no peques más. Recibió al quebrantado, pero no bendijo sus cadenas. Y esto debe entrar en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras conversaciones. Hay padres que por miedo a perder a sus hijos dejan de decir la verdad. Hay esposos que por evitar conflicto toleran mentiras que están destruyendo el matrimonio. Hay creyentes que prefieren callar antes que corregir con amor. Hay líderes que por no incomodar predican solo lo agradable. Pero una comunidad que pierde la valentía de decir la verdad con misericordia termina criando esclavos sonrientes, personas que aplauden pero no son libres, que se emocionan pero no son transformadas. La verdad también tiene que corregir las mentiras personales, porque no todas las mentiras vienen de sistemas religiosos o voces externas. Algunas viven dentro de nosotros desde hace años. Soy inútil, nunca voy a cambiar. Dios usa a otros, pero no a mí. Mi familia siempre será así. Mi pecado es más fuerte que la gracia. Ya es tarde para mí. Si la gente supiera mi historia, nadie me amaría. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde salió esa voz? ¿Fue Dios quien lo declaró sobre ti o fue una herida hablando como si fuera profeta? Dios no creó seres humanos inútiles. El pecado deteriora, la desobediencia deforma, las heridas confunden, las malas decisiones traen consecuencias, pero nada de eso tiene más autoridad que la verdad de Cristo cuando una persona se rinde a Él. Si Cristo pudo transformar a perseguidores, levantar a caídos, restaurar a negadores, perdonar a pecadores, llamar hermanos a los que venían de lejos, entonces no permita que una mentira vieja tenga más poder en tu mente que la cruz del Calvario. Pero hay una parte que no podemos saltar. Para ser libres tenemos que dejar de defender la mentira. Algunas personas dicen que quieren libertad, pero se aferran a la narrativa que las mantiene esclavas. Cada vez que la palabra les confronta, responden, es que yo soy así, es que a mí me hicieron daño, es que esto viene de familia, es que todos lo hacen, es que Dios entiende. Sí, Dios entiende todo, pero precisamente porque entiende, también sabe que esa mentira te está matando. Y su amor no va a confirmar lo que te destruye. La verdad no solo se cree, se practica. Pablo reprendió a los Gálatas no porque no conocieran frases correctas, sino porque no estaban obedeciendo a la verdad. Esa es una diferencia enorme. Hay quienes defienden la sana doctrina en la conversación, pero no la viven en su carácter. Hablan de libertad, pero siguen gobernados por impulsos. Hablan de gracia, pero no perdonan. Hablan de santidad, pero esconden pecado. Hablan de verdad, pero manipulan, exageran, mienten o aparentan. Y cuando la boca dice una cosa, pero la vida camina en otra dirección, el alma se fractura. No digas amén solo con los labios, di amén con tus decisiones. Di amén cerrando la puerta que sabes que debes cerrar. Di amén pidiendo perdón. Di amén dejando de justificar una conducta. Di amén buscando ayuda. Di amén volviendo a la palabra. Di amén renunciando a esa mentira que has repetido tanto que ya parecía identidad. Porque la verdad no vino para ser admirada, vino para ser obedecida. Y aquí es donde necesitamos humildad. Porque cuando Dios nos muestra una verdad, muchas veces tenemos que ajustar nuestras opiniones. Tal vez algo que aprendimos no era bíblico. Tal vez una tradición familiar no era sana. Tal vez una forma de ver a Dios estaba contaminada por miedo. Tal vez una idea que defendimos durante años no resistía el peso de la Escritura. ¿Qué haremos entonces?
Nos aferraremos al orgullo, diremos, Señor, si tu palabra dice esto, yo me rindo. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, dice Proverbios. No porque la verdad sea un amuleto, sino porque vivir en verdad te alinea con la realidad de Dios. Te quita la doble vida, te da paz interior, te libra de tener que sostener máscaras, te permite dormir sin estar huyendo de tu conciencia, te enseña a corregir a tiempo, te guarda de caminos que parecen derechos pero terminan en muerte. La bendición de la verdad no siempre es comodidad inmediata, muchas veces empieza como corrección, pero una corrección recibida a tiempo puede evitar una ruina futura. Por eso hoy el Señor nos llama a ser gente guardadora de verdades, no coleccionistas de frases bíblicas, no oyentes profesionales, no religiosos expertos en discutir, guardadores, personas que protegen la verdad en el corazón, la atan al cuello, la escriben en la tabla del alma, la llevan al matrimonio, al trabajo, a la crianza, a las finanzas, a la sexualidad, al carácter, a la manera de hablar, al uso del tiempo, a la forma de tratar al prójimo, porque una verdad que no entra en la vida diaria todavía no ha hecho su obra completa. Así que pregúntate, ¿qué mentira necesita ser confrontada hoy con misericordia y verdad? ¿Qué voz has estado obedeciendo que no viene de Cristo? ¿Qué área de tu vida sigue escuchando a los falsos profetas de la comodidad? ¿Dónde estás pidiendo libertad sin querer soltar la cadena? La verdad de Dios no viene a humillarte, viene a libertarte. Pero para ser libre tienes que dejar que la luz entre donde antes preferías sombra. Y quizá el primer paso no sea grande ni visible para todos. Tal vez sea una oración honesta. Señor, enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa oración puede ser el comienzo de una vida diferente. Porque cuando la verdad de Cristo deja de ser un tema y se convierte en camino, las mentiras empiezan a caer. Las cadenas pierden fuerza y el alma comienza a respirar como alguien que por fin está saliendo de la prisión. Y cuando el alma empieza a respirar fuera de la prisión, descubre algo que antes no veía. La verdad no es solamente una puerta de salida, también es un camino de formación. Muchos quieren que Dios los libere de una mentira, pero no quieren caminar después en la disciplina de la verdad. Quieren el alivio, pero no el gobierno. Quieren la paz, pero no el cambio. Quieren que la cadena se rompa, pero no que Cristo reorganice la mente, la boca, las decisiones, las prioridades y los afectos. Pero Jesús no dijo, conoceréis la verdad y tendréis un momento bonito. Dijo, la verdad os hará libres. Y esa libertad tiene que aprender a caminar. Por eso Pablo fue tan firme con los Gálatas. Él no estaba tratando con personas que nunca habían oído el evangelio. Estaba hablando a creyentes que habían recibido a Cristo, que habían escuchado la gracia, que habían visto claramente presentado a Jesucristo como crucificado, pero algo había entrado en medio de ellos. Una enseñanza mezclada, una voz diferente, una presión religiosa, una forma de volver a esclavitud usando lenguaje piadoso. Y Pablo les pregunta con dolor, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra nos debe sacudir, fascinar. Porque el engaño no siempre entra como algo feo, a veces entra como algo brillante, algo que impresiona, algo que parece profundo, algo que promete más control, más superioridad, más seguridad humana. El engaño fascina porque sabe tocar deseos que no han sido rendidos. Fascina al orgulloso con la idea de ser más espiritual que otros. Fascina al temeroso con sistemas que prometen controlarlo todo. Fascina al herido con explicaciones que justifican su amargura. Fascina al ambicioso con promesas que usan a Dios para alimentar su codicia. Fascina al cansado con caminos fáciles donde no hay cruz, no hay arrepentimiento, no hay obediencia. Y por eso no basta con preguntar, ¿suena cristiano? Hay que preguntar, ¿está conforme a la verdad del evangelio? Pablo también reprendió a Pedro porque su conducta no caminaba rectamente conforme a la verdad. Observa esto, no se trataba solamente de una doctrina escrita en un papel, se trataba de una vida que debía corresponder a esa doctrina. Pedro sabía la verdad, pero por presión social actuó de manera contradictoria. Con unos comía, con otros se apartaba. Delante de unos parecía libre, delante de otros retrocedía. Y Pablo entendió que esa incoherencia no era un detalle pequeño, porque una conducta doble puede negar en la práctica lo que la boca confiesa en teoría. Esto nos lleva a un punto necesario. La verdad exige integridad.
El creyente no puede ser una persona en la iglesia y otra en casa. No puede hablar de Cristo con palabras hermosas y después vivir gobernado por mentira, manipulación, orgullo, impureza o cobardía. No puede levantar manos en adoración y luego usar esas mismas manos para destruir, controlar o esconder pecado. La verdad no es un traje que nos ponemos para reuniones espirituales. La verdad es una luz que debe entrar en todos los cuartos de la vida. Y aquí cada uno tiene que examinarse. ¿Dónde estás actuando diferente según quien te mira? ¿Dónde eres más fiel a la opinión de la gente que a la convicción de Dios? ¿Dónde tu comportamiento cambia cuando estás con ciertos amigos, en el trabajo, en la familia, en el teléfono, en lo secreto? Porque la libertad no es solo salir de una doctrina falsa. Libertad también es dejar de vivir dividido. Es poder ser el mismo delante de Dios, delante de tu familia, delante de la iglesia y delante de tu propia conciencia. La doble vida enferma al alma. No hace falta usar lenguaje complicado para entenderlo. Cuando la boca afirma una cosa y la vida practica otra, por dentro se crea una tensión que desgasta. La persona tiene que sostener máscaras, recordar versiones, esconder hábitos, justificar contradicciones y poco a poco se pierde paz. Por eso la verdad trae descanso, no porque siempre sea fácil, sino porque ya no tienes que fingir. Puedes decir, Señor, esto soy, esto necesito rendir. Esto tiene que ser corregido. Y cuando la verdad entra con humildad, empieza la sanidad. Pero cuidado, la verdad debe ser usada bien. Pablo le dijo a Timoteo que procurara presentarse aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si existe un usar bien, también existe un usar mal. Y este es uno de los peligros más grandes en el pueblo de Dios. Gente que tiene Biblia, pero no necesariamente verdad bien aplicada. Gente que cita textos, pero fuera de su espíritu. Gente que toma una frase y construye una carga. Gente que usa la escritura para aplastar cuando Dios quería restaurar o para permitir cuando Dios quería corregir. Una mentira sin Biblia puede engañar a algunos, pero una mentira vestida con versículos puede engañar a muchos más. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Consolador vendría y guiaría a sus discípulos a toda verdad. No a una parte manipulada, no a una moda doctrinal, no a una emoción momentánea, a toda verdad. El Espíritu no contradice a Cristo, no toma la palabra para confundirnos, sino para iluminarnos. No nos guía a orgullo, sino a Cristo. No nos guía a esclavitud, sino a obediencia llena de vida. Y esto nos da equilibrio. Porque algunos quieren verdad sin espíritu y terminan secos, duros, arrogantes, llenos de conceptos, pero sin ternura ni vida. Otros quieren espíritu sin verdad y terminan confundidos, movidos por impulsos, llamando revelación a cualquier emoción. Pero Dios no separa lo que Él mismo unió. El espíritu de verdad nos guía por la palabra hacia Cristo. Nos consuela, sí, pero también nos convence de pecado. Nos anima, sí, pero también nos corrige. Nos recuerda lo que Jesús enseñó, no lo que nuestra carne quiere inventar. Por eso Jesús pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa declaración no deja espacio para un cristianismo reducido a consejo moral. Cristo no se presentó como un maestro más entre muchos. No dijo, yo conozco una parte del camino. No dijo, yo traigo una verdad útil. No dijo, yo ofrezco una vida interesante. Él dijo, yo soy. Si Él es el camino, entonces no puedo llegar al Padre por mi propio mérito. Si Él es la verdad, entonces no puedo construir mi fe sobre mentiras cómodas. Si Él es la vida, entonces todo lo que está separado de Él, por religioso que parezca, termina oliendo a muerte. El mundo quiere un Jesús que inspire, pero no que gobierne. Quiere un Jesús citado, pero no obedecido. Quiere un Jesús decorativo, útil para frases de consuelo, pero no un Señor que diga, nadie viene al Padre sino por mí. Pero la verdad de Cristo no se adapta al orgullo humano. Nos llama a rendirnos. Nos llama a reconocer que la salvación no está en religión, cultura, esfuerzo, buenas intenciones, nacionalidad, tradición familiar, conocimiento intelectual o emociones espirituales. La salvación está en Cristo. Y alrededor de esa gran verdad giran muchas verdades que deben formar nuestra vida. La verdad de que Dios no miente. La verdad de que Cristo volverá. La verdad de que el pecado destruye. La verdad de que la gracia restaura. La verdad de que la libertad no es libertinaje.
La verdad de que la palabra corrige, la verdad de que el Espíritu guía, la verdad de que la vida cristiana no puede ser doble, la verdad de que no todo camino que parece correcto termina en vida. Isaías habla de gente guardadora de verdades. Qué expresión tan poderosa. No personas que visitan la verdad de vez en cuando, no personas que usan la verdad cuando les conviene, guardadores, custodios, hombres y mujeres que dicen, esto no lo voy a negociar, esto no lo voy a soltar, aunque me incomode, aunque me corrija, aunque me obligue a cambiar, la verdad de Dios será más importante que mi orgullo. Y tal vez esta es la decisión que hoy Dios quiere arrancar de nuestro corazón. Dejar de tratar la verdad como algo que admiramos y empezar a guardarla como algo que gobierna. Guardarla cuando la cultura empuja en otra dirección. Guardarla cuando una relación nos pide negociar. Guardarla cuando una enseñanza suena atractiva pero no es fiel al Evangelio. Guardarla cuando nadie mira, guardarla cuando la obediencia cuesta, guardarla cuando la mentira promete descanso rápido, porque la mentira siempre promete libertad, pero termina pidiendo esclavitud. Cristo, en cambio, nos confronta con verdad, pero nos conduce a vida. Y si hoy el Espíritu Santo te está mostrando una zona de incoherencia, no te defiendas, no te escondas, no digas, así soy. Di, Señor, guíame a toda verdad, enséñame a usar bien tu palabra. Hazme íntegro, hazme libre no solo de las cadenas visibles, sino de las contradicciones secretas. Que mi vida camine rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y cuando una persona decide guardar la verdad, tarde o temprano llega al centro de todas las verdades, Jesucristo. Porque no existe libertad duradera si Cristo queda como un adorno religioso en la vida. No existe verdad completa si Jesús es tratado como un maestro inspirador, un personaje histórico, un ejemplo moral o una figura que se menciona en momentos de necesidad. Él no se presentó de esa manera. Él no dijo, yo les muestro una posibilidad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo es la verdad, entonces todo lo demás debe ser medido a la luz de Él. Ese es el punto donde muchas personas se detienen. Les gusta Jesús cuando consuela, les gusta Jesús cuando sana heridas, les gusta Jesús cuando habla de amor, de perdón, de descanso, de paz. Pero cuando Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, ahí el corazón humano se incomoda, porque esa frase destruye la idea de que cada uno puede inventar su propio camino hacia Dios. Destruye la mentira de que todas las rutas conducen al mismo lugar. Destruye la confianza en la religión sin rendición, en las obras sin gracia, en la espiritualidad sin cruz, en la sinceridad sin verdad. Alguien puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. Alguien puede tener devoción y estar caminando por un camino que no salva. Alguien puede hacer sacrificios, repetir oraciones, defender tradiciones, participar en ritos, ayudar a otros y aún así no haber pasado por la puerta que es Cristo. Eso no lo decimos con orgullo, lo decimos con temor santo. Porque si Jesús es la verdad, entonces amarlo también significa creerle cuando sus palabras confrontan nuestra cultura, nuestras preferencias y nuestras ideas heredadas. La ignorancia nos salva, la emoción nos salva, la tradición nos salva, la religión nos salva, el apellido familiar nos salva, haber nacido en un país con historia cristiana nos salva, asistir a reuniones sin rendir el corazón nos salva. El único salvador es Cristo. Y eso no es una frase de exclusión arrogante, es una declaración de misericordia, porque si hubiera muchos caminos, viviríamos perdidos entre opciones. Pero Dios, en su amor, no dejó la salvación como un laberinto, la concentró en una persona, su Hijo. Y aquí tenemos que mirar nuestra vida con sinceridad. ¿Cristo es realmente el camino por donde caminas o solo el nombre que usas cuando necesitas ayuda? ¿Es la verdad que corrige tus pensamientos o solo una referencia religiosa que respetas de lejos? ¿Es tu vida o sigues buscando vida en cosas que no pueden sostener el alma? Porque decir Cristo es la verdad tiene implicaciones. Significa que no puedo vivir en mentira y decir que camino con Él. No puedo construir mi identidad sobre heridas y decir que Él es mi vida. No puedo llamar libertad a lo que Él llama esclavitud. No puedo llamar bendición a lo que me aparta de su voluntad. Cuando Jesús dice yo soy el camino, nos llama a seguirle. Cuando dice yo soy la verdad, nos llama a rendir nuestras mentiras. Cuando dice yo soy la vida, nos llama a dejar de beber de cisternas rotas. Y muchas personas están agotadas porque llevan años tratando de encontrar vida donde solo hay desgaste. Buscan paz en el dinero,
seguridad en un país, valor en una relación, identidad en el trabajo, consuelo en entretenimiento, futuro en planes humanos. Pero todo eso, aunque tenga su lugar, no puede ocupar el lugar de Cristo. Cuando lo creado se vuelve fuente última de seguridad, tarde o temprano se convierte en ídolo. Por eso la verdad también nos prepara para vivir en tiempos inestables. El mundo cambia, los sistemas tiemblan, las naciones se sacuden. Lo que ayer parecía seguro hoy puede volverse frágil. Puertas que parecían abiertas se cierran. Economías fuertes se debilitan. Gobiernos prometen y no cumplen. Personas que hablaban de estabilidad hoy viven con miedo. Y si el corazón del creyente está anclado en esas cosas, vivirá sacudido cada vez que las noticias cambien. Pero si Cristo es la verdad, entonces la seguridad más profunda no está en lo que el mundo garantiza, sino en lo que Dios ha dicho. Esto no significa vivir irresponsablemente, ni despreciar el trabajo, ni rechazar la planificación, ni ignorar la realidad. Significa poner las cosas en su lugar. Trabajamos, pero no adoramos el trabajo. Administramos, pero no adoramos el dinero. Amamos nuestra tierra, pero no la convertimos en salvadora. Buscamos oportunidades, pero no desobedecemos a Dios por correr detrás de ellas. Porque una oportunidad que te aleja de la voluntad del Señor puede parecer puerta, pero terminar siendo trampa. Abraham bajó a Egipto en un tiempo de hambre. Isaac, años después, también pudo pensar en hacer lo mismo. Pero Dios le dijo, no desciendas, quédate donde yo te digo. Y ahí se revela algo crucial. No puedes copiar automáticamente el camino de otro hombre, aunque parezca lógico. Lo que fue permitido en una temporada para uno puede no ser la instrucción de Dios para ti. La fe no vive de imitar movimientos humanos, vive de oír y obedecer al Señor. Hay momentos en que lo más razonable parece moverse, pero Dios dice, quédate. Y hay momentos en que lo más cómodo parece quedarse, pero Dios dice, muévete. Isaac sembró en tierra difícil. Humanamente no parecía el lugar ideal, no parecía el momento ideal, no parecía la estrategia más inteligente. Pero la bendición no dependía de la apariencia del terreno, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Y la Escritura dice que cosechó abundantemente, no porque la arena tuviera poder, sino porque Dios respaldó su instrucción. Esa historia nos enseña que el lugar más seguro no siempre es el lugar más cómodo. El lugar más seguro es el lugar donde Dios te dijo que estuvieras. ¿Cuántas decisiones se toman desde el miedo y luego se disfrazan de sabiduría? Me voy porque allí hay más futuro. Acepto esto porque aquí hay más dinero. Cambio de rumbo porque esto promete seguridad. Pero la pregunta no es solo si algo parece conveniente. La pregunta es, ¿Dios te está guiando? ¿Esa decisión honra la verdad? ¿Te acerca a Cristo o te va enfriando? ¿Te permite obedecer o te empuja a negociar principios? Porque si pierdes el alma por ganar comodidad, no ganaste. Fuiste engañado. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa verdad también nos confronta. No dijo, busquen primero estabilidad, y si sobra tiempo, busquen el reino. No dijo, busquen primero prosperidad y después acomoden a Dios en la agenda. Dijo, primero el reino, primero su justicia, primero su voluntad, primero la comunión, primero la obediencia. Y lo demás queda bajo el cuidado del Padre. Pero muchas veces invertimos el orden y luego nos preguntamos por qué no hay paz. Buscamos primero lo demás y dejamos el reino como añadidura. Buscamos primero pan, vestido, reconocimiento, seguridad, futuro, y después queremos que Dios bendiga una estructura donde Él no gobierna. Y el Señor, con paciencia pero con firmeza, nos vuelve a llamar, no vivan como los que no me conocen. Su Padre sabe lo que necesitan. Esa frase debe sanar mucha ansiedad. Su Padre sabe. Antes de que tú lo expliques, Él sabe. Antes de que tú lo organices, Él sabe. Antes de que el mundo tiemble, Él sabe. Antes de que llegue la factura, el diagnóstico, la entrevista, la decisión, la crisis, Él sabe. Pero esa verdad no fue dada para alimentar pasividad, fue dada para producir confianza obediente. El que confía en el Padre no se sienta a no hacer nada, trabaja, ora, decide, sirve, pero ya no vive gobernado por el pánico. Y aquí se nota quién conoce la verdad. No en que nunca tenga preguntas, sino en que no deja que las preguntas ocupen el trono. No en que nunca sienta temor, sino en que lleva el temor ante el Señor.
No en que nunca enfrente necesidad, sino en que no abandona la obediencia por la presión de la necesidad. La verdad no siempre elimina la tormenta inmediatamente, pero te da un ancla dentro de ella. Por eso Cristo no solo es verdad para el altar, es verdad para la economía, para la familia, para el futuro, para la migración, para el trabajo, para el dolor, para la incertidumbre. Si Él es la verdad, entonces su palabra tiene derecho a dirigir cada área. Y tal vez el Señor está tocando precisamente esa zona donde tú has dicho, aquí decido yo. Tal vez no lo dijiste con palabras, pero lo has dicho con hechos. Señor, puedes hablarme del cielo, pero no de mi dinero. Puedes hablarme de oración, pero no de mis relaciones. Puedes hablarme de salvación, pero no de mis planes. Puedes hablarme de adoración, pero no de mis prioridades. No, hermano. Si Cristo es la verdad, Cristo es Señor de todo. Y cuando Él gobierna todo, empieza la verdadera libertad. Porque ya no tienes que vivir corriendo detrás de cada promesa humana. Ya no tienes que vender tu paz por una oportunidad. Ya no tienes que moverte por desesperación. Ya no tienes que fingir seguridad. Puedes decir, Señor, si tú me guías, camino. Si tú me detienes, espero. Si tú me mandas sembrar en tierra difícil, siembro. Si tú me llamas a buscar primero tu reino, obedezco. Porque mi vida no descansa en lo que el mundo promete, sino en la verdad de tu palabra. Y esta es la diferencia entre vivir informado y vivir fundado. El informado sabe lo que ocurre. El fundado sabe en quién ha creído. El informado reacciona a cada noticia. El fundado discierne a la luz de la Escritura. El informado puede llenarse de temor. El fundado recuerda que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo es la verdad, entonces no hay mentira suficientemente antigua, ni crisis suficientemente grande, ni voz suficientemente fuerte como para tener la última palabra sobre un hijo de Dios que decide caminar en verdad. Y si Cristo es la verdad, entonces una de las mentiras más peligrosas que debemos abandonar es esta: creer que la seguridad se encuentra en un lugar, en un gobierno, en una economía, en un pasaporte, en un salario, en una oportunidad humana o en una circunstancia favorable. No. Todo eso puede ser útil, puede ser una herramienta, puede ser una puerta que Dios permita, pero no es salvación. La salvación no se llama país, la salvación no se llama estabilidad económica, la salvación no se llama influencia política, la salvación tiene un nombre, Jesucristo. Y cuando el corazón confunde una oportunidad con un Salvador, empieza a moverse no por fe, sino por miedo. Por eso Jesús nos enseñó a mirar la vida de otra manera. Él no negó que el ser humano necesita comer, vestirse, trabajar, cuidar su casa, pensar en el mañana. El Señor no predicó irresponsabilidad, pero sí confrontó esa ansiedad profunda que hace que el corazón viva como si Dios no fuera Padre. Dijo, no os afanéis, no porque las necesidades sean imaginarias, sino porque el Padre sabe. Y esa frase debe bajar hasta lo más profundo de nuestra inquietud. El Padre sabe. Sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Sabe dónde estás, sabe lo que falta, sabe lo que te preocupa, sabe lo que no te atreves a decir en voz alta, sabe lo que viene y sabe cómo sostenerte. Pero el mundo nos entrena para vivir al revés. Nos dice, busca primero seguridad, luego busca a Dios si queda tiempo. Busca primero dinero, luego busca el reino. Busca primero estabilidad, luego obediencia. Busca primero lo visible, luego lo eterno. Y Jesús invierte el orden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta es, ¿creemos eso o solo lo repetimos? Porque si lo creemos, nuestras decisiones cambian, nuestra agenda cambia, nuestra forma de trabajar cambia, nuestra manera de enfrentar crisis cambia. Ya no corremos detrás de todo como huérfanos espirituales. Caminamos como hijos que saben que tienen padre. El problema es que muchos quieren la añadidura sin el reino. Quieren la provisión sin la prioridad. Quieren que Dios responda como padre, pero no quieren vivir como hijos obedientes. Quieren paz, pero construyen sobre desorden. Quieren descanso, pero se niegan a rendir el control. Quieren que Dios cuide el futuro, pero no le entregan el presente. Y después se preguntan por qué su alma está cansada. El alma se cansa cuando intenta ocupar el lugar de Dios. Se cansa tratando de asegurar lo que solo Dios puede sostener.
Se cansa intentando controlar puertas, personas, resultados, tiempos, escenarios y posibilidades. Mira la enseñanza de Isaac. Humanamente Egipto parecía más seguro. Allí había agua, recursos, movimiento, oportunidades. Beerseba, en cambio, parecía arena, sequedad, límite, dificultad. Pero Dios le dijo que se quedara y sembrara allí. Y cuando Dios habla, la pregunta no es si el terreno parece conveniente, la pregunta es si el terreno está bajo su palabra. Porque una tierra aparentemente fértil sin obediencia puede convertirse en trampa, y una tierra aparentemente seca bajo la dirección de Dios puede dar fruto inesperado. Isaac sembró donde Dios lo puso, y Dios mostró que la bendición no depende primero de la condición externa del suelo, sino de la fidelidad del Dios que dirige. Esto no significa que usemos la fe para negar la realidad. Si hay sequía, hay sequía. Si hay crisis, hay crisis. Si hay presión, hay presión. La fe bíblica no finge que la arena es jardín. La fe bíblica dice, aunque haya arena, si Dios me dijo que siembre aquí, obedeceré. Esa es la diferencia. No estamos hablando de optimismo vacío. Estamos hablando de obediencia fundada en la verdad de Dios. Porque cuando Dios manda, también sostiene. Cuando Dios guía, también acompaña. Cuando Dios cierra una ruta aparentemente lógica, es porque sabe algo que nosotros no vemos. Y aquí necesitamos discernimiento. No todo movimiento es fe. A veces moverse es obediencia, otras veces moverse es huida. No toda puerta abierta viene de Dios. No toda oportunidad brillante tiene su aprobación. No todo aumento de salario es avance espiritual. No toda mudanza es dirección divina. No toda relación que promete alivio viene del Señor. Por eso el creyente no vive preguntando solamente, ¿me conviene? Vive preguntando, ¿esto honra a Dios? ¿Esto me acerca a Cristo? ¿Esto me permite caminar en verdad? ¿Esto fortalece mi obediencia o me empuja a negociar principios? Porque la mentira puede venir vestida de oportunidad. Puede decirte, aquí tendrás más, pero no te dice lo que perderás por dentro. Puede decirte, esto te abrirá puertas, pero no te advierte que quizás cerrará tu altar. Puede decirte, todos lo hacen, pero no te dice que tú no perteneces al sistema de todos, perteneces al reino. Puede decirte, no seas exagerado, solo es una decisión práctica. Pero si una decisión práctica te aleja de la verdad, no es sabiduría, es engaño bien presentado. Y esto se aplica no solo al dinero o al trabajo, sino a toda la vida. Hay personas que se quedan en una relación porque temen estar solas, aunque saben que esa relación las está alejando de Dios. Hay personas que aceptan ambientes porque les dan reconocimiento, aunque apagan su vida espiritual. Hay personas que callan la verdad por conservar paz aparente, aunque por dentro saben que están negociando su conciencia. Hay personas que no obedecen porque dicen esperar confirmación, pero en realidad esperan que Dios cambie lo que ya dijo. La verdad nos hace libres también de la ansiedad de compararnos, porque cuando no vivimos bajo la verdad empezamos a medir nuestra vida con la vara del mundo. ¿Quién tiene más? ¿Quién llegó más lejos? ¿Quién vive mejor? ¿Quién parece más bendecido? Pero hay dos tipos de prosperidad, una que se ve y otra que sostiene. Una que se mide por posesiones y otra que se revela en paz, obediencia, contentamiento, comunión con Dios, integridad, propósito y fruto espiritual. Hay personas con mucho por fuera y vacías por dentro. Y hay creyentes con poco a los ojos del mundo, pero ricos en fe, en gozo, en esperanza y en firmeza. No confundas tener con ser. No confundas comodidad con bendición. No confundas abundancia material con aprobación divina. No confundas dificultad con abandono de Dios. Isaac estaba en tierra difícil y estaba en obediencia. Pablo estaba en prisión y estaba en propósito. Jesús estaba en la cruz y estaba en el centro de la voluntad del Padre. Si interpretas todo solo por lo visible, llamarás fracaso a cosas que Dios llama obediencia y llamarás bendición a cosas que quizá te están enfriando. Por eso necesitamos volver a una verdad sencilla pero poderosa. Dios no miente. Números declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, hará. Si habló, cumplirá. Esa verdad es un ancla, porque vivimos rodeados de promesas humanas que cambian, discursos que se contradicen, líderes que fallan, sistemas que tiemblan, personas que prometen y olvidan, pero Dios no miente. Su carácter es veraz, su palabra permanece.
Sus promesas no son caramelos emocionales para entretener creyentes. Son expresión de su fidelidad. Ahora, debemos tratar las promesas de Dios con reverencia, no con manipulación. Dios no nos dio su palabra para que la usemos como fórmula mágica ni para exigirle caprichos. Sus promesas se entienden dentro de su voluntad, su carácter, su reino y su propósito eterno. Cuando decimos que Dios cuida, no significa que nunca habrá prueba. Cuando decimos que Dios provee, no significa que nunca aprenderemos contentamiento. Cuando decimos que Dios puede sanar, no significa que podamos usar la fe para negar procesos, sufrimientos o la soberanía divina. Cuando decimos que Dios está con nosotros, no significa que todo será fácil, significa que nunca estaremos abandonados. Y esa es una libertad profunda. Porque si Dios no miente, no necesito vivir esclavo del pánico. Si Dios no miente, puedo orar con confianza. Si Dios no miente, puedo obedecer aunque otros se burlen. Si Dios no miente, puedo sembrar donde Él me manda. Si Dios no miente, puedo esperar sin desesperarme. Si Dios no miente, puedo soltar una oportunidad que exige desobediencia. Si Dios no miente, puedo descansar aunque el mundo cambie de un día para otro. Pero esta verdad exige una respuesta. No basta con decir Dios no miente y después vivir como si la mentira del miedo fuera más real. No basta con confesar que Cristo es la verdad y seguir decidiendo desde ansiedad. La verdad debe bajar de la boca a los pies. Debe ordenar el calendario. Debe corregir gastos. Debe gobernar relaciones. Debe calmar conversaciones. Debe frenar impulsos. Debe cambiar prioridades. Así que hoy la pregunta no es si el mundo está inestable, lo está. La pregunta no es si habrá voces diciendo, corre aquí, salva tu vida allá, busca seguridad en esto, las habrá. La pregunta es, ¿quién gobierna tu decisión? ¿El miedo o la verdad? ¿La presión o la palabra? ¿La apariencia del terreno o la voz de Dios? Porque el Hijo de Dios no está llamado a vivir como alguien que no tiene padre. Está llamado a buscar primero el reino, caminar en verdad y descansar en el Dios que no miente. Y si en esta temporada Dios te está pidiendo quedarte, quédate con fe. Si te está pidiendo moverte, muévete con obediencia. Si te está pidiendo esperar, espera sin amargura. Si te está pidiendo sembrar en tierra difícil, siembra con confianza. Pero no tomes decisiones desde el pánico. No vendas tu paz por una promesa humana. No llames Salvador a lo que solo puede ser instrumento. Cristo es la verdad. Dios no miente. Y la vida más segura no es la que parece más cómoda, sino la que está rendida a la voluntad del Señor. Y si la vida más segura es la que está rendida a la voluntad del Señor, entonces tenemos que mirar otra verdad que muchos evitan porque incomoda, pero que la Escritura presenta con claridad: Cristo volverá. No es una frase para asustar a la gente. No es una idea para alimentar curiosidad religiosa. No es un tema para discutir fechas, teorías o especulaciones. Es una verdad que debe despertar al creyente, ordenar sus prioridades y sacarlo de una vida dormida. Porque si Cristo volverá, entonces no podemos vivir como si este mundo fuera definitivo. Jesús habló de su venida no para producir pánico, sino vigilancia. Dijo que habría un tiempo parecido a los días de Noé. Y cuando uno escucha esa comparación, tiene que detenerse. ¿Cómo eran los días de Noé? La gente comía, bebía, se casaba, compraba, vendía, construía, seguía con su rutina. No necesariamente todos estaban pensando cada minuto en destruir el mundo. Muchos simplemente vivían como si Dios no hubiera hablado. Ese es el peligro. No solo una maldad visible, sino una indiferencia profunda. Una generación ocupada, distraída, convencida de que mañana será igual que hoy, mientras una voz de advertencia seguía sonando. Y eso se parece demasiado a nuestro tiempo. La gente no quiere que le hablen de eternidad porque está ocupada con lo inmediato. No quiere que le hablen de arrepentimiento porque está ocupada defendiendo su estilo de vida. No quiere que le hablen de juicio porque prefiere un Dios fabricado a la medida de sus deseos. No quiere que le hablen de la venida de Cristo porque tiene demasiados planes en esta tierra. Y aún dentro de la iglesia, muchos viven más pendientes de su comodidad que de su preparación espiritual. Pero la verdad no deja de ser verdad porque una generación la ignore. Cristo dijo que volvería, los ángeles lo anunciaron, los apóstoles lo predicaron, la iglesia primitiva lo esperaba. Y cada generación de creyentes ha tenido que vivir con esta tensión santa. Trabajar fielmente en la tierra, pero con los ojos puestos en el Rey que viene.
No se trata de abandonar responsabilidades. Se trata de no vivir anestesiados. El que espera a Cristo no se vuelve inútil, se vuelve más fiel. No deja de trabajar, trabaja con más pureza. No deja de amar a su familia, la guía con más urgencia. No deja de servir, sirve sabiendo que dará cuentas. Hay una mentira muy peligrosa que dice todavía hay tiempo. Esa frase ha dormido a muchos. Todavía hay tiempo para volver a Dios. Todavía hay tiempo para perdonar. Todavía hay tiempo para dejar esa vida. Todavía hay tiempo para leer la palabra. Todavía hay tiempo para ordenar la casa. Todavía hay tiempo para tomar en serio a Cristo. Pero nadie posee el mañana. Y cuando Jesús habla de vigilancia, está confrontando esa falsa seguridad. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que el Señor no miente. Y si Él dijo que volverá, volverá. Ahora bien, debemos hablar de esto con sobriedad. Hay quienes han usado la venida de Cristo para manipular, para vender miedo, para producir ansiedad o para jugar con fechas. Eso no es sano. La esperanza cristiana no se alimenta de histeria, sino de verdad. No necesitamos inventar señales ni exagerar titulares. Basta mirar la Escritura y mirar el corazón humano. La maldad aumenta cuando el hombre se aleja de Dios. La confusión crece cuando se desprecia la verdad. Las naciones tiemblan cuando la justicia se debilita. Pero el creyente no mira todo esto como quien pierde la cabeza, sino como quien recuerda, mi Señor me dijo que velara. Vigilar no es vivir con miedo, es vivir despierto. Es revisar el aceite de la lámpara. Es preguntar, Señor, mi vida está lista, mi corazón está limpio, mi fe está viva, mi casa está bajo tu gobierno, estoy caminando en verdad o solo sosteniendo apariencia. Porque uno puede hablar mucho de los últimos tiempos y seguir viviendo en pecado. Uno puede compartir noticias proféticas y no perdonar a su hermano. Uno puede estudiar calendarios y no obedecer la palabra. Pero la verdadera preparación no consiste en saber discutir eventos, consiste en estar rendido a Cristo. En los días de Noé, la advertencia era clara, pero la rutina parecía más fuerte. Eso también ocurre hoy. La rutina puede convertirse en anestesia espiritual. Trabajo, compras, mensajes, problemas, planes, entretenimiento, cansancio, deudas, proyectos, compromisos. Y sin darnos cuenta, pasan semanas sin oración profunda, meses sin hambre real de la palabra, años sin examinar el alma. Seguimos funcionando, pero ya no estamos velando. Seguimos asistiendo, pero quizá no estamos ardiendo. Seguimos creyendo doctrinas correctas, pero el corazón puede estar lejos. Por eso Cristo nos llama a despertar, no a escapar de la realidad, sino a vivirla con ojos eternos. Si el mundo se sacude, no pongas tu confianza en el mundo. Si los sistemas cambian, no construyas tu paz sobre sistemas. Si las noticias inquietan, no permitas que las noticias sean tu Biblia diaria. Si las personas prometen y fallan, recuerda que Dios no miente. Si la cultura llama normal a lo que Dios llama pecado, guarda la verdad. Si muchos se enfrían, tú aviva el fuego. Si otros se distraen, tú vela. Y aquí vuelve la enseñanza de la verdad. Porque solo una vida afirmada en la verdad puede resistir un tiempo de confusión. La mentira prepara al hombre para ser arrastrado. La verdad lo prepara para permanecer. Si no conoces a Cristo como verdad, cualquier crisis te moverá. Si no conoces la palabra, cualquier voz fuerte te dominará. Si no has aprendido a buscar primero el reino, cualquier amenaza económica te hará negociar la obediencia. Si no crees que Dios no miente, vivirás esclavo de lo que el mundo dice que puede pasar mañana. Pero el que guarda la verdad vive de otra manera. No porque sea más fuerte por sí mismo, sino porque está plantado en una roca que no se mueve. Puede haber incertidumbre afuera y aún así tener dirección dentro. Puede haber presión alrededor y aún así conservar paz. Puede haber preguntas reales y aún así caminar con fe, no porque ignore el dolor del mundo, sino porque sabe que la historia no termina en caos, termina con Cristo reinando, termina con toda rodilla doblándose, termina con la verdad triunfando sobre toda mentira. Entonces, ¿cómo vivimos mientras esperamos? Primero, con arrepentimiento. No podemos esperar al rey viviendo como si no hubiera rey. Segundo, con santidad. La esperanza de su venida purifica al que la cree. Tercero, con misión. Si Cristo viene, todavía hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Cuarto, con discernimiento.
No todo mensaje que usa lenguaje espiritual viene de la verdad. Quinto, con perseverancia. No nos cansamos de hacer el bien porque sabemos que nuestra labor en el Señor no es en vano. Y tal vez alguien diga, pero yo me siento débil. Precisamente por eso necesitas volver a la verdad. No a la emoción momentánea, sino a la verdad que sostiene. Cristo es el camino cuando no sabes por dónde andar. Cristo es la verdad cuando todo parece confuso. Cristo es la vida cuando el mundo huele a muerte. Cristo es el Señor que vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. Y si Él volverá, entonces tu vida no puede quedar secuestrada por asuntos pequeños. Deja de vivir como si solo existiera esta semana. Deja de tomar decisiones como si nunca fueras a rendir cuentas. Deja de aplazar la obediencia. Deja de tratar la palabra como algo secundario. Deja de permitir que el miedo organice tu futuro. Vuelve a Cristo. Camina en verdad. Guarda tu corazón. Ordena tu casa, sirve mientras hay tiempo, perdona mientras hay tiempo, predica mientras hay tiempo, ora mientras hay tiempo, porque el Rey viene. Y bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. No se trata de mirar al cielo para abandonar la tierra, se trata de vivir en la tierra con la conciencia de que el cielo gobierna. Se trata de trabajar, amar, servir, sembrar, formar familia, abrir la Biblia, compartir el Evangelio, sostener al débil, corregir el rumbo, pero sin olvidar que somos peregrinos. Este mundo no es nuestra última casa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y desde allí esperamos al Salvador. Así que si la verdad de Cristo ha empezado a confrontarte, no la apagues. Si el Espíritu Santo te está despertando, no vuelvas a dormir. Si el Señor te está diciendo prepárate, no respondas con excusas. La generación de Noé siguió con su rutina hasta que la puerta se cerró. Pero hoy la puerta de la gracia sigue abierta. Hoy la voz de Dios sigue llamando. Hoy la verdad sigue liberando. Hoy Cristo sigue diciendo venid a mí. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y si hoy la puerta de la gracia sigue abierta, entonces no podemos terminar este mensaje como si solo hubiéramos recibido una enseñanza más. Hay palabras que se oyen y se olvidan. Hay mensajes que emocionan por un momento y luego se pierden entre las preocupaciones del día siguiente. Pero cuando Dios habla verdad al corazón, esa verdad viene a reclamar respuesta. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y salió de la presencia de Cristo sin rendirse a la verdad. Que no nos ocurra lo mismo. Que no estemos tan cerca de la respuesta y tan lejos de la obediencia. Porque Cristo no vino simplemente a informar al ser humano, vino a liberarlo. Vino a sacarlo del engaño, del pecado, del miedo, de la religión sin vida, de la ansiedad que gobierna, de la doble vida que desgasta, de la mentira que se disfraza de costumbre. Y cada verdad que hemos escuchado nos lleva a una misma conclusión. No podemos seguir viviendo como antes si de verdad hemos conocido a Jesús. Él es el camino. Entonces deja de fabricar rutas que no te llevan al Padre. Él es la verdad. Entonces deja de negociar con mentiras que te mantienen preso. Él es la vida. Entonces deja de buscar vida en lo que solo puede darte entretenimiento, seguridad temporal o alivio pasajero. La vida no está en tener más, aparentar más, controlar más, mudarse más lejos, ganar más o impresionar a más gente. La vida está en Cristo. Y cuando Cristo ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Por eso la libertad cristiana no es hacer lo que la carne quiere. La libertad cristiana es poder hacer por la gracia de Dios lo que antes el pecado no te dejaba hacer. Es poder perdonar cuando el orgullo quiere cerrar el corazón. Es poder obedecer cuando el miedo quiere decidir. Es poder decir la verdad cuando la mentira parece más conveniente. Es poder buscar primero el reino cuando el mundo te grita que busques primero tu propia seguridad. Es poder descansar en Dios cuando las naciones tiemblan, cuando los sistemas fallan y cuando las voces humanas prometen lo que no pueden cumplir. Dios no miente. Esa verdad debe sostenernos. Los hombres cambian, prometen, fallan, exageran, manipulan, se contradicen y muchas veces construyen su fuerza sobre discursos que mañana ya no sostienen. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, cumplirá. Si Él prometió estar con los suyos, no abandonará. Si Él dijo que el que viene a Cristo no será echado fuera, podemos venir con confianza. Si Él dijo que Cristo volverá, entonces el Rey volverá. Y si Él dijo que la verdad nos hará libres, entonces ninguna mentira tiene derecho eterno sobre un corazón rendido. Pero esta verdad no debe llevarnos a una fe pasiva. No digas Dios no miente mientras sigues alimentando la mentira.
No digas Cristo vuelve mientras vives dormido. No digas Jesús es la verdad mientras escondes áreas que no quieres entregar. No digas busco primero el reino. Si el reino siempre queda al final de tu agenda, la verdad no se honra solamente con palabras, se honra caminando en ella. Y quizá hoy el Señor está poniendo su dedo sobre algo concreto. Una decisión que debes corregir, una puerta que debes cerrar, una relación que debes ordenar, una mentira que debes dejar de repetir sobre ti mismo, un temor que has convertido en consejero, una ansiedad que has permitido gobernar tu casa, una costumbre que parece pequeña pero que está enfriando tu comunión con Dios. No pases por encima de esa convicción, no la apagues. El Espíritu Santo no revela para avergonzar inútilmente, revela para sanar, libertar y llevarnos a Cristo. Hay personas que han vivido demasiado tiempo buscando experiencias, señales, emociones, grupos, voces nuevas, palabras nuevas, explicaciones nuevas, y el Señor sigue diciendo, venid a mí. No dijo, venid a un sistema, no dijo, venid a una moda, no dijo, venid a una emoción, dijo, venid a mí, porque la verdad tiene nombre. La verdad no es una teoría colgada en el aire, la verdad no es una filosofía religiosa. La verdad es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Salvador, el Hijo de Dios, el que murió, resucitó, ascendió y volverá. Y si Cristo volverá, ¿qué clase de personas debemos ser? Personas despiertas, personas sobrias, personas que no confunden rutina con fidelidad, personas que no confunden actividad con fruto, personas que no confunden prosperidad visible con bendición verdadera. Personas que no llaman paz a una vida sin confrontación espiritual. Personas que guardan la verdad cuando otros la venden. Personas que obedecen aunque cueste. Personas que no se avergüenzan del evangelio. Personas que viven listas, no por miedo, sino por amor al Señor que viene. Como en los días de Noé, muchos seguirán su rutina sin escuchar. Comerán, beberán, comprarán, venderán, construirán, planearán, discutirán, celebrarán, se distraerán. Y no está mal vivir, trabajar, casarse, construir o planificar. Lo grave es hacer todo eso como si Dios no hubiera hablado. Lo grave es vivir una vida normal con un corazón desconectado de la eternidad. Lo grave es tener agenda llena y alma vacía. Lo grave es saber que Cristo viene y aún así no preparar el corazón. Por eso hoy no te estoy llamando a una emoción de 5 minutos. Te estoy llamando a volver a la verdad, a abrir la palabra con hambre, a pedirle al Señor, enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. A dejar que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, no solo a la parte que te gusta. A permitir que Dios quite de tu vida lo que no es fe, lo que no es obediencia, lo que no es santidad, lo que no es Cristo. Porque la verdad no viene a decorar una vida vieja, viene a formar una vida nueva. Y cuando la verdad entra, las mentiras empiezan a salir. Sale la mentira de que no vales. Sale la mentira de que Dios te abandonó. Sale la mentira de que nunca cambiarás. Sale la mentira de que necesitas vivir para agradar a todos. Sale la mentira de que tu seguridad depende de un país, de un empleo, de una cuenta, de una persona, de una oportunidad. Sale la mentira de que puedes seguir posponiendo la obediencia. La verdad entra como luz. Y la luz no negocia con la oscuridad. Así que cierra tus ojos delante del Señor, no como un acto mecánico, sino como una rendición. Dile con sinceridad, Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Perdóname por las veces que busqué libertad lejos de ti. Perdóname por las mentiras que abracé, por las verdades que escuché pero no obedecí, por las áreas donde viví dividido. Hoy quiero caminar en tu verdad. Padre, en el nombre de Jesús, trae luz a toda mente confundida. Rompe la fuerza de las mentiras que han gobernado durante años. Sana corazones cansados de fingir. Liberta a los que han vivido bajo culpa, temor, doctrinas torcidas, ansiedad, doble vida o esclavitudes secretas. Enséñanos a usar bien tu palabra. Danos discernimiento para separar la verdad del error. Haznos guardadores de verdades. Hombres y mujeres que no negocian lo eterno por comodidad temporal. Señor, despierta a tu iglesia. Que no vivamos dormidos como si tu venida fuera un tema lejano. Que no busquemos primero lo que el mundo busca. Que aprendamos a depender de ti, a obedecerte en tierra fácil y en tierra difícil, a sembrar donde tú mandes, a quedarnos cuando tú digas quédate, a movernos cuando tú digas muévete y a descansar en que tú no mientes. Que nuestra libertad no sea libertinaje sino servicio santo. Que nuestra fe no sea apariencia sino vida rendida.
Cristo, verdad eterna, gobierna nuestra mente, nuestra boca, nuestra casa, nuestras decisiones, nuestro futuro y nuestro corazón. Si hay alguien buscando la verdad, muéstrale que la verdad eres tú. Si hay alguien lejos, tráelo de vuelta. Si hay alguien esclavo, abre la puerta. Si hay alguien dormido, despiértalo. Si hay alguien con miedo, afírmalo en tu palabra. Y que desde hoy podamos vivir no como esclavos de la mentira, sino como hijos libres por la verdad de Jesucristo. Amén.